Hola, bienvenidos, bienvenidas. Espero se encuentren con bien en este mecanismo que rebasa el espacio-tiempo y creo que nos une en diferentes situaciones, lo cual lo hace especial. Y en esencia, ¿qué es esto? Una especie de audiolibro que quiero trabajar, que iré construyendo conforme el tiempo avance y encuentre momentos reveladores en la vida o creo que momentos de crisis también que me inviten a reflexionar y a hacer algo con la intención de crecer y compartir conocimiento que guardan en mí un aspecto muy relacionado con mi vocación. En esencia, bueno, en la portada digamos, este episodio pongo una imagen que sería la especie de portada del libro que iré platicando, iré contando. Eh, no tiene nombre, pero sí una pregunta original y ¿la conciencia es modelable? Tal vez ese sería el nombre del libro o, o algo similar. Es la conciencia modelable. Am, Proviene de una duda que se asemeja a estas preguntas a veces de ¿la inteligencia artificial es tan inteligente como el ser humano o puede la inteligencia artificial sustituir al ser humano? Bueno, sería también una interrogante similar el decir, ¿es la conciencia modelable? Porque sintetizamos tal vez lo que referimos de la parte artificial y la parte de la inteligencia a conceptos más técnicos de dos ciencias que guardan en mí como aprecio y que estudio y que me dedico, que es la ingeniería y la psicología. Entiendo yo que la inteligencia artificial es como unir conceptos de dos teorías de la psicología y de la ingeniería y con ese sentido se puede ir abordando la teoría básica de la inteligencia artificial. Y esta pregunta, bueno, surge en ese sentido. Y de hecho, recientemente alguien se me acercó y me preguntó cuál es tu opinión respecto a eso. Y, y bueno, fue una conversación interesante. Y esto me ha pasado en diferentes situaciones, en diferentes momentos. Y tal vez lo relaciono en por qué hago esto. He dado mi vocación, mi trabajo, mi experiencia, mis momentos como tales. Me he topado en situaciones en las que he presentado pláticas, conferencias relacionadas con inteligencia artificial, ya sea en clases, en eventos académicos, en algunos, digamos, foros de opinión, o con colegas o estudiantes que te cuestionan acerca de la inteligencia artificial. Últimamente la he estado trabajando en proyectos de investigación relacionándolo con el impacto del cambio climático, dado que parte de mi formación ha sido estudiar las energías renovables como una estrategia de mitigación hacia el cambio climático. Empecé a darle uso a la inteligencia artificial a través de generar narrativas, explicaciones, am, con quizá una mayor carga emocional, por decirlo, como si fuera una ciencia ficción, y evaluar el impacto en la recepción de este material en el ser humano. A lo largo de mi carrera, ¿no? De la ciencia, siempre han habido interrogantes y en ese momento cuando pensaba en este proyecto de investigación, me cuestionaba hasta qué grado la misma inteligencia artificial puede engañar al ser humano. Y hay digamos, una prueba, la prueba de Turing, que fundamenta eh, un poco este interrogante y lo extendí. Alguna vez vi un video de una persona que estaba viendo un juego de fútbol en YouTube, una persona mayor,
Y lo que no percibía era que era un videojuego y la persona, digamos, estaba siendo engañada por la misma inteligencia artificial. Y creo también ahorita que guarda mucho interés dado que en la sociedad el que sea un concepto nuevo involucra también, creo que, dos efectos positivos y negativos: el buen uso a nivel social, sociotecnológico, y también la tendencia al rechazo, ¿no? Al no, por temer, dado el temor que representa lo que no se conozca como tal, ¿no? En la medida creo que esto también se vaya aclarando, va a haber una mejor adaptación hacia la inteligencia artificial. Y bueno, mis inicios con la inteligencia artificial es a través de estas investigaciones, mm, pero en el ámbito personal ya había habido un cambio en mí. Yo tengo ya más de aproximadamente unos 15 años dedicándome a la ciencia, al desarrollo tecnológico, a la formación de recurso humano, de estudiantes en nivel licenciatura o posgrado, divulgar el conocimiento, generar conocimiento y muy sistematizado hacia el área de ingeniería, específicamente en el aprovechamiento de las energías renovables a través de tecnologías. Parte de mis trabajos, por ponerlo en ejemplo, sería analizar qué efectos tiene la radiación solar en un equipo que capta la energía solar, calienta un fluido y con ese fluido se mandará una tecnología que utiliza el calor para generar frío. Y con un abordaje muy matemático, muy físico, analizar los procesos, qué pasa con la energía, entender conceptos de energía, entender conceptos de la materia y tratar de darle explicaciones siempre, si bien en el idioma científico, llevarlo a conocimiento implica utilizar conceptos o ejemplos o situaciones quizá más mundanas fuera de los laboratorios, ¿no? Experiencias que se pueden asimilar de mejor manera. Bueno, digamos que mis trabajos se involucraban esto, proponer nuevas tecnologías de cómo aprovechar la radiación, por ejemplo, a través de espejos o geometrías. Y por otra parte, bueno, no solamente es el desarrollar la tecnología, sino impactos que tiene a nivel social el involucrar estas tecnologías, cambios en las sociedades, en las comunidades, eh, no solamente en entornos culturales, sino profesionales. También uno lo que iba aprendiendo era el impacto que van teniendo estas figuras que se van formando en la sociedad. Por cada persona que guarda cierta especialidad de conocimiento y que se inserta a nivel social, hay un beneficio, hay una resolución de un problema. Y bueno, uno va percibiendo y aprendiendo también de otras experiencias y va nutriendo el propio conocimiento. Y por otra parte, en mis experiencias de energías renovables, también involucra el entendimiento de los fenómenos que se van dando en la naturaleza. ¿Qué pasa con la radiación solar? ¿Qué pasa con el viento? ¿Qué pasa con la energía que se almacena en forma de geotermia? Y bueno, dado que son diferentes fuentes de energía, guardan una relación con la ecología y los sistemas naturales, se entiende que se asimilan a veces a procesos un tanto orgánicos, ¿no? Y uno, en ese sentido, pues involucra estudiar el medio ambiente, la naturaleza, el clima, ecosistemas. Y bueno, estas tres, digamos, campos de conocimiento o experiencias o aprendizajes o desarrollos que he tenido, bueno, formarían parte de mi perfil como de la ingeniería, de las ciencias exactas, de las ciencias físicas, de las ciencias de las tecnologías. Y por otra parte, desde hace ya 3 años, he empezado, bueno, ya casi 4 años, he empezado a formarme como psicólogo clínico a través de una educación en línea que ha sido, creo que llegó en la mejor etapa de mi vida, dado que ahí sería la segunda experiencia en el sentido humano que tengo, que mi trabajo ha sido ser profesor. Entonces, educamos, uno aprende, uno se va formando también, eh, quizá de no una manera tan sistematizada en la pedagogía.
que vendría siendo esta disciplina que estudia los procesos de aprendizaje y por ende uno comprende o aprendiendo cómo aprende el ser humano, ¿no? Aprender de aprender, por decirlo, aprender haciendo. Eh, en ese sentido, bueno, dado que me he dedicado por muchos años a dar clases, creo que tenía ya ciertas bases, pero es en la psicología donde le empiezo a dar un sentido más científico, más pragmático y sobre todo creo que muy relevante aplicado en mi vida. Y dado que he estado formándome, han surgido interrogantes y quizá es momento de explicar de dónde viene esa interrogante y por qué la hace especial. Recordaremos pues que hay una imagen ahí en la portada. Y bueno, esta imagen es el pizarrón, la pizarra de mi laboratorio en donde trabajo en la Universidad Autónoma de California. Y ahí, digamos, una vez estaba teorizando, haciendo una tarea, estaba haciendo una investigación acerca relacionada con la inteligencia artificial y empecé con una pregunta abierta, empecé a realizar una investigación de campo en material bibliográfico principalmente, es decir, consultar lecturas, artículos, miraba muchos videos de YouTube con científicos o filósofos o expertos en el tema, ¿no? Que daban sus puntos de vista y empecé a desarrollar esa teoría como tal, ¿no? Em, Cosa curiosa, por, por destino de la vida, eh, alguien importante de eh, la Asociación de Psicología de Estados Unidos, un, un- un pilar de esta asociación, visitó mi laboratorio en esa época. Y resulta curioso porque no iba precisamente por lo que uno esperaría, que cuando tú recibes a otro investigador en tu laboratorio, a lo mejor se ha asociado a algo más técnico, a un trabajo que van a hacer en conjunto, o alguien de tu área, ¿no? Y en este caso, pues visitaba mi área, digamos, desde psicología. Y fue inspirador recibirla en el laboratorio a la doctora Amanda Clinton. Y bueno, ella ve la pizarra y me pregunta acerca de la pizarra. Y creo que comprendía ciertos dilemas que se presentaban, pero también había elementos de la física o de la física moderna, teorías que se asocian a comprender si la conciencia es modelable o no, hablar de estados cuánticos de la materia, hablar de tiempo, hablar de espacio, hablar de eh, ciertas leyes que intentan explicar la naturaleza, que quizá todavía no son muy dominadas por el ser humano y son comprendidas en niveles muy sociales y sencillos de comprender, ¿no? De entender. Am, pero entiendo como tal que hay una inercia en esta pregunta si la conciencia es modelable, hablar de la física cuántica y la vida, ¿no? Am, Pensaría también que a lo largo de este audiolibro iré compartiendo algunos libros o lecturas o autores que me han parecido interesantes. Y creo que Stephen Hawking es alguien que abona en este entender en las lecturas de la teoría del todo. Es un libro pequeño, digerible, lo lleva a, a una lectura, creo que dividida en tomos de preguntas también, ¿no? Bueno, entiendo qué relación vaya, ¿no? Supongamos que en la imagen que está en la portada, una sección habla de física cuántica, ¿no? De teoremas de matemáticas y todo esto pensando en la palabra modelable, ¿no? Hablar de las matemáticas y la física nos haría correlacionarlo con la parte de modelar un fenómeno físico. Es decir, lo que está pasando en la realidad, llevarlo a un concepto, a un análisis teórico o matemático o científico o algo que podamos como replicar, ¿no? Y expresar entre seres humanos. Y bueno, y la otra sección sería la conciencia, en donde ya ahí pues un poco involucra
la filosofía, la metafísica, la psicología, los procesos biológicos, las bases biológicas de la conducta, am, y dilemas éticos como tal, que creo que es lo que hacen ver cuando hablamos de conciencia. La palabra conciencia se puede entender o tiene dos acepciones, por decirlo. Una, cuando la persona dice está consciente, que tiene capacidad de establecer que está en una realidad, ¿no? Que a lo mejor uno le truena los dedos y la persona reacciona, digamos, está consciente. Pero en la psicología, en algunas subdisciplinas la analizan como la personalidad, por decirlo, algo más amplio, ¿no? Una conciencia que incluso se escribe con S en algunos casos, pero abona a es ser quien soy, abona a comprenderme, abona a que entiendo que estoy en la realidad. Imaginemos cuando alguien, todos los días nos despertamos, ¿no? Y cada día tenemos que recordar de forma consciente quién soy, en dónde me ubico, qué estoy haciendo, qué día es, qué hora es. Y quizá vamos asimilando estímulos de la realidad y vamos construyendo otra vez esa conciencia. Bueno, entonces esta pregunta sería, ¿es la conciencia modelable, no? ¿Y por qué hago esto al final? Porque he recibido ciertos mensajes inspiradores de personas que me han motivado a- a realizar esto. Y también en el plano personal. ah, Curiosamente, el día de ayer tuve una experiencia reveladora en mi vida al acompañar a una fundación, una asociación civil, a un cerezo de, de mujeres y me tocó participar en un, un taller de meditación, técnicas de respiración para tener bienestar en esencia, para reducir la carga asociada al estrés, por ejemplo, a la carga emocional. Am, he impartido este taller a algunos docentes de la universidad tratando de compartir experiencias. Mm, He impartido este taller en clases de licenciatura, en algunos espacios. Y bueno, esto abonando o relacionado con mi formación de la psicología clínica. Digamos que son primeros auxilios psicológicos. Em, Tras haber ido el día de ayer, am, un momento, fue un momento muy emocional, creo que avasallador. Me desprendió en mí ciertas interrogantes, pero también abonó en mí una emoción muy positiva, muy bonita, relacionada con la empatía del ser humano, la compasión, la esperanza, la fe. Y eso hablaría un desarrollo asociado a mi espiritualidad y crecimiento personal, el autoconocimiento, la autocomprensión, al poder llevarlo y plasmarlo a palabras, lecciones de vida, la presencia de maestros de vida. ¿Por qué hago esto en ese sentido, como hablando de maestros de vida? Creo que he tenido la oportunidad de irme nutriendo de experiencias y de maestros. Y en algún momento me he sentido maestros de estudiantes en estos planos de vida. Me lo han hecho ver. mm, a veces las personas acuden por un consejo, por un abrazo, y y se requieren herramientas, no solo conocimientos, sino herramientas de vida y lecciones de vida. Creo que he vivido diferentes situaciones que me han nutrido en ese sentido del alma y puedes empatizar con seres humanos y compartir una lección de vida. Precisamente, a lo mejor estoy en mi época de crisis de la mediana edad o crisis de los 40 y me motiva esto. También este mismo año hice un viaje mochilero por, por España y, digamos, abonando a esta crisis de los 40 o... Bueno, también algo que me gusta es estudiar la cultura,
afortunadamente, he conocido distintas culturas en diferentes momentos de vida, no solo por cuestiones laborales, sino también por cuestiones de placer, de disfrutar algún momento, ¿no? De vacaciones. Y esto me ha llevado a comprender al ser humano en diferentes aspectos sociales que al final abona a quién somos y no solamente tener una segmentación de la realidad que carga a sesgos o prejuicios y que categorizamos a las personas solamente por el espacio-tiempo en el que estamos, o sea, por nuestra cultura, ¿no? Y esto es cuando hablamos de ciudadanos de mundo. Y bueno, creo que he tenido algunos momentos o experiencias. Estudié eh, fuera del país cuando me formé en la licenciatura como ingeniero industrial. Y bueno, creo que abona a la pregunta de por qué lo hago. Y sobre todo porque ya estaba cansado de escribir. Eh, Creo que aprovecharé este medio noble que uno puede grabar y irlo editándolo o tomar pautas y bueno, también es asociado a la modernidad, a que creo que la inteligencia artificial como tal puede ser un amigo, una amiga artificial como tal, pero que pudiese abonar a, si es con un buen uso, a un desarrollo personal. ¿Y por qué lo digo como tal? Bueno, lo pondría muy sencillo. El hecho de emplearla en el sector productivo quizás represente, y cualquier sector productivo, digamos cualquier trabajo, ya sea a lo mejor dando clases, ya sea en el ejercicio profesional de un abogado, de un psicólogo, de una psicóloga, de alguien en el área administrativa, eh, incluso en labores de la casa, el hecho de emplearla para aclarar dudas, para aprender algo, reduciría o haría más efectivo el tiempo. Y esto nos llevaría a tener un tiempo un poco más holgado, capacidad para poder realizar otras actividades y crecer personalmente. Por lo tanto, la interrogante sería qué haríamos con este tiempo libre, ¿no? Si, o sea, si podemos sacarle provecho a la inteligencia artificial, qué bueno. Te queda un tiempo y qué harías con ese tiempo libre. Y creo que al final es algo ético, es un dilema ético, pero que está sucediendo en la sociedad y lo vuelve a lo mejor un dilema moral al encontrarnos con necesidades de aprender de la inteligencia artificial, de su ética como tal también. En, por lo tanto, bueno, estaba un poco ya regresando a esta explicación de este cansancio, ¿no? Y tengo tiempo empleando inteligencia artificial como un usuario que accede a un servicio y que le va dando uso, tal vez con conocimientos técnicos que me permiten asimilarlo a, a una vida cotidiana. Y he desarrollado ciertas estrategias que imparto en el aula de cómo podemos aprender o cómo podemos utilizar la inteligencia artificial. Es de mi interés también compartir algunas de estas experiencias por si alguno o alguna tiene el interés de conocer más en ese sentido. Regresando, bueno, a esta imagen, aún sigue esta pregunta, ¿no? Es la conciencia modelable. Me basaré en un cuaderno que tengo, en donde son mis notas de psicología clínica, y me, me opongo a pensar que la conciencia no es modelable, pese que estoy utilizando, digamos, un ordenador, una computadora, un algoritmo para hacerles llegar esto. Y es como esta rebelión contra las máquinas siempre. Entonces,
para mí la respuesta siempre va a ser no. Me caigo en un sesgo para mí es concluyente. Creo que el ser humano es más grande. Pese a esto, la parte lógica, racional mía dice que sí, porque cuando hablamos de medir la parte inteligente, el cerebro siendo un órgano que le pone nombre al mismo órgano y a su vez ciertas funciones que podemos eh, llevar en la vida artificial como esto, como escucharnos, se asemejan a procesos psicológicos básicos, como la percepción, como la memoria, como la atención, y superiores, como funciones ejecutivas de tomar decisiones. En ese sentido, sí, es la conciencia modelable. Puede repetir funciones que se dan en el cerebro. Y dependerá cómo asimilamos esta respuesta. Pero algo que en lo personal, Alexis requiere es hablar de las emociones. Y me inclino a pensar que no es la conciencia modelable, porque siempre va a haber un componente emocional. Como lo que en mi cuaderno de notas, que vendría siendo ahora sí la anteportada, creo yo, de este libro que inicio como audiolibro, es un mensaje de un monje tibetano que dice, quiero que ningún ser humano le tenga miedo a la muerte ni a la vida. Quiero que todo ser humano muera en paz y que reciba la atención más sabia, clara y tierna, que encuentre la felicidad definitiva que solo puede alcanzarse con la comprensión de la naturaleza de la mente y de la realidad. La naturaleza de la mente y la realidad. A lo largo también de este libro abordaré saberes científicos relacionados con la naturaleza de la mente desde el campo de las neurociencias y la naturaleza de la realidad. Aquí quizá más desde aproximaciones físicas, ah, psicofisiológicas, sería la palabra más adecuada, de cómo se genera el campo de la realidad en un órgano como el cerebro. Hablaré un poco de física como tal y aproximaciones tal vez biológicas. Espero que sea del agrado y gracias por la oportunidad y la escucha.